Soy Adolfo Alvarado Belloso, en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal efectúa como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En la tarea docente de la maestría, en los últimos años, se ha hecho una suerte de especial hincapié en la nueva forma de litigar. La litigación oral, el sistema acusatorio que ha cambiado el papel fundamental del fiscal, que de simple coadyuvante, el juez de instrucción pasó a ser la figura estelar de la acusación, es el titular de la pretensión punitiva del Estado, hace que no todo deba o pueda ir a juicio, y cuando se va a juicio, se vaya exitosamente. A raíz de lo cual, es una tarea para el fiscal, de la misma forma que tenían los viejos e importantes abogados de lo civil y comercial, hay que plantear un caso. En los últimos años, y ya en la provincia de Santa Fe, con el sistema acusatorio funcionando, se ha empezado a hablar de la teoría del caso, es decir, el planteamiento de un caso justiciable, de modo tal de presentarlo adecuadamente, con una pretensión acorde a lo que la norma fija para el caso concreto y con una posibilidad probatoria de que quien está actuando, querellante o fiscal, no pase un papelón delante del juez porque termina siendo rechazada su pretensión, como si fuera un rechazo de demanda civil. Y eso me ha hecho pensar en una conversación de índole práctica, que no es lo habitual en estas conversaciones, donde generalmente se filosofan las asignaturas, pero no quiero quedar huérfano de la práctica procesal. Entonces he buscado a nuestro invitado de hoy, que es el fiscal de investigación y juicio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Matías Ocaris, que cursó una maestría en asesoramiento de empresa en la Austral hace algunos años, y terminó siendo fiscal, haciendo una cosa distinta, pero enseñando la materia de litigación en la Facultad de Derecho, y de ahí yo doy fe de que le enseña bien y que sabe lo que está diciendo. Por eso lo he elegido para que converse con nosotros acerca de qué es esto, que le voy a preguntar que me explique qué es un caso, cómo se imagina, cómo se plantea, cómo se prepara, cómo se hace la prospectiva del juicio de futuro. Y ya en la práctica, cómo se lleva adelante para que, desde la iniciación del planteo hasta la obtención de la sentencia, que es la tarea que se le exige hoy a los fiscales. Mi querido Matías, bienvenido a este conversatorio. Ya viste el planteo que he hecho. Voy a exigir de vos una colaboración expedita y pronta en materia de litigación, que es lo tuyo. Pero quiero que hagamos, esto es extensión universitaria, quiero que expliquemos de la mejor forma posible, de lo más docentemente posible, a quien no entiende lo que estamos hablando, de qué es esto de la teoría del caso. Te escucho con toda atención, Matías, y bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Adolfo. Te agradezco muchísimo la invitación. Sabés que me encanta conversar contigo. Cada vez que lo hacemos, a ambos nos resulta muy placentero hacerlo, así que estoy encantado de estar aquí contigo hoy para tratar de aportar algo en lo que tiene que ver con esta tarea apasionante que es la litigación oral. Déjame que añada algo. A quien nos está escuchando, con Matías hemos dado algunos cursos para fiscales en algunos lugares del país, ¿no? Tenemos ya nos llevamos bien, nos miramos y sabemos lo que tenemos que decir, estamos hablando, por eso esta charla intimista entre ambos. Sigamos, Matías, por favor. Bien, te decía, Adolfo, que como bien dijiste vos, el sistema acusatorio adversarial que nos puso la legislación santafesina desde el año 2014, en el cual me desempeño como fiscal, nos puso frente justamente a todos estos desafíos de litigación oral. Nosotros tuvimos que aprender a litigar, tuvimos que estudiar litigación y tuvimos que entrenar litigación para poder estar a la altura de las circunstancias en lo que tiene que ver con nuestra tarea diaria. En esa tarea diaria, en esa labor que nos toca, por lo menos a nosotros los fiscales,
una de las cuestiones más importantes que siempre tenemos que tener en consideración es cómo esquematizar, cómo construir la teoría del caso, la llamada teoría del caso. Y ahí tenemos que entender que hay dos cuestiones primordialmente a las que tenemos que atender. Una primera cuestión es qué estructura le vamos a dar a esa teoría del caso, cuál es la estructura que de la investigación surge y puede dársele a esa teoría del caso. Y además, y esto es fundamental también, y tiene que ver con los desafíos que nos hemos planteado los fiscales en los últimos años y con la gran cantidad de cosas nuevas que hemos tenido que aprender a partir de esta nueva exigencia, tiene que ver con que esa estructura, esa teoría del caso, sea persuasiva. Podamos persuadir o los juzgadores con la teoría del caso que nosotros estamos llevando a un juicio oral, o eventualmente que nos lleve a alguna salida alternativa de las que permite el Código Procesal Penal de Santa Fe en el día de hoy. Cuando hablamos de estructura de la teoría del caso, hablamos de ese GPS, de esa brújula que nos va a guiar a través de toda la investigación penal preparatoria, a través de toda la etapa intermedia y a través de toda la etapa del debate oral, si es que se llega a ese debate oral. La teoría del caso que el fiscal elabore va a ser esa brújula que va a guiarnos en los alegatos de apertura que hagamos en un juicio, en los exámenes directos que hagamos en un juicio, en los contraexámenes y en los alegatos de clausura, incluso en las objeciones que estratégicamente decidamos plantear, o en las objeciones que estratégicamente decidamos no plantear en una determinada circunstancia de juicio, aunque la legislación procesal nos lo permita. Te interrumpo. Sí. Para hacerlo más fácil, para doña Rosa, hubiera dicho aquel periodista televisivo. Sí. Llego yo y hago una denuncia de que me han hurtado una cosa de mi casa. Sí. Una empleada me robó tal cosa, me hurtó, no sé. Eso se recibe en alguna parte y se te da noticia a un fiscal. ¿A partir de allí se elabora la teoría o hay que investigar para llegar a elaborar la teoría? A partir de allí se elabora una hipótesis que puede llegar a ser la teoría del caso finalmente, o puede ser que la teoría del caso se modifique. Por ejemplo, dame un ejemplo de eso. Hacémoslo sencillo, que yo no entiendo nada de esto, por favor. Bien. Yo te conté que me hurtaron una billetera. Bien, que te hurtaron una billetera de tu casa. Y que vos tenés sospecha que esa billetera de tu casa te la hurtó determinada persona. A partir de ahí surge una hipótesis donde el fiscal lo primero que va a hacer es determinar cuáles son los elementos del tipo penal, hurto en este caso, artículo 162 del Código Penal, va a decir, bueno, los elementos del tipo penal son este y este. Son los elementos normativos de la teoría del caso. La teoría del caso está compuesta por los elementos normativos, las proposiciones fácticas y las evidencias o las pruebas. ¿Cuáles son los elementos normativos? Y yo tengo que tener una cosa total o parcialmente ajena, una persona que ilegítimamente se apodera de esa cosa, en el caso de hurto sin fuerza en las personas o en las cosas, y que la saca de la esfera de custodia del legítimo tenedor o dueño de esa cosa. Esos son aspectos jurídicos. Aspectos jurídicos, absolutamente jurídicos. Son los aspectos jurídicos de la teoría del caso. Yo para empezar a armar mi teoría, construir mi teoría del caso, tengo que tener en cuenta cuáles son los elementos del tipo penal. Bien. Hablé de los elementos objetivos del tipo penal. Después estarán el tipo subjetivo, que tendrá que ver con, en este caso, con el dolo, el conocimiento. Te pido que me hagas una de qué es el tipo penal. El tipo penal. El tipo penal es la norma contenida en el Código Penal o en las leyes especiales que está dividido en un tipo objetivo, que en este caso tiene que ver con las conductas que particularmente ese tipo penal capta y las convierte en conductas delictivas, y después tenemos la parte subjetiva, el tipo penal subjetivo, que tiene que ver con el dolo o la culpa.
el dolo, que tiene que ver con, obviamente, el conocimiento y la voluntad de realizar una determinada conducta que puede estar captada por un tipo penal, que puede ser una conducta delictiva, y o la culpa cuando hay imprudencia, negligencia o impericia. Digo, A ver, y el tipo siempre es la definición de un verbo que está conjugado en el modo subjuntivo tiempo futuro. El que matar, sí. El hurtar, el que... Sí, exactamente. Siempre tenemos, dentro del tipo objetivo, tenemos el verbo típico. Bien. A partir de allí se elabora una hipótesis. Una hipótesis que luego podrás terminar siendo la teoría del caso o no de la fiscalía, y eso va a depender de qué relación pueda encontrar yo entre esas normas, esos elementos del tipo penal, las proposiciones fácticas que vos me propusiste en tu denuncia, o las proposiciones fácticas que surjan de la investigación, y las pruebas con las cuales yo pueda apoyar esas proposiciones fácticas que satisfagan algunos de los elementos de la teoría jurídica. A ver, para que se entienda bien, digo, yo tengo que tener, para poder armar una teoría del caso, para poder construir el edificio, que es la teoría del caso, para poder construir cada uno de los pisos de ese edificio, que es la teoría del caso, tengo que tener las pruebas que sustenten las proposiciones fácticas que satisfagan todos los elementos de la teoría jurídica. Y todos Por los ejemplo, que Pedro llevó la billetera de tal parte tal día. Exacto. Te doy un ejemplo básico. El elemento de la teoría jurídica es que el desapoderamiento de la billetera, sin fuerza en las personas y en las cosas en el caso del hurto. Ese es el elemento. La proposición fáctica que puede aparecer en una denuncia o puede aparecer en el marco de una investigación es: dejaste tu billetera arriba de tu escritorio, pasó un familiar en quien vos confiabas mucho, agarró la billetera y se la llevó. Esa es la proposición fáctica. Perfecto. Y para demostrar esa proposición fáctica, yo tengo que tener las evidencias, que podrán ser algún testigo, podrá ser una cámara de seguridad que vos tenías en tu escritorio. Ese es el edificio que hay que construir, que puede surgir de lo que vos me decís en tu denuncia, puede surgir de una investigación. Puede iniciarse a partir de la noticia crimen, que es la denuncia, pueden generarse diferentes hipótesis, podemos tener más o menos información al principio de la investigación, y a partir de la investigación terminar construyendo la teoría del caso en cuanto a su estructura. La estructura de la teoría del caso tiene que ser completa. No podemos ir con una teoría del caso que no satisfaga algún elemento de la teoría jurídica, del tipo penal. No podemos ir con una teoría del caso que no proponga todas y cada una de las proposiciones fácticas que tienen que satisfacer esos elementos jurídicos del tipo penal. Y no podemos, y mucho menos podremos, ir con una teoría del caso que no tenga toda y cada una de las pruebas o la evidencia que sustente cada una de esas proposiciones fácticas. Es decir, la teoría del caso es un cuadro que tiene que ser absolutamente completo en cuanto a la construcción total y absoluta de la teoría del caso. Y lo que yo te decía... Te permite en su momento hacer una acusación para lograr una punición. Exactamente. Te permite en su momento hacer una acusación que te permite, a su vez, ejercer una pretensión punitiva. Ahora, yo te decía que es un ejercicio estratégico porque va a depender de la investigación. Porque puede ser que vos me denuncies una determinada cuestión y termine siendo una teoría del caso distinta a la primera denuncia. Porque puede surgir de la investigación que no tengo la suficiente prueba como para demostrar los elementos del tipo penal, homicidio en grado de tentativa, porque no tengo elementos para demostrar el tipo subjetivo del dolo de matar, pero sí tengo elementos como para demostrar que el tipo objetivo y también
el tipo subjetivo de lesiones graves, por ejemplo, o lesiones leves, o lesiones gravísimas. Entonces, yo lo que tengo que hacer como fiscal es estratégicamente decidir cuál es la teoría del caso que a mí me va a asegurar, o me va a empezar a asegurar, porque después tengo que ser persuasivo, primero tengo que construir bien la teoría del caso y después tengo que ser persuasivo, pero que por lo menos me va a empezar a asegurar el éxito en la pretensión punitiva si es que decido llevarla adelante a través de una acusación. Entonces, esa estructura es fundamental. Esa estructura es fundamental y como yo decía, es el GPS, la brújula. Es lo que me va a guiar a través de todo el camino que yo tengo que recorrer, desde la noticia criminis hasta una eventual sentencia condenatoria, si es que logro tener una sentencia condenatoria, que como muy bien dijiste vos, en el caso del sistema acusatorio adversarial, no podemos estar frente a fiscales que pierdan juicios. Cuando el fiscal decida ir a juicio, es porque está casi seguro de que lo va a ganar. Por supuesto que puede haber sentencias absolutorias, y de hecho las hay, pero de todas maneras tiene que haber un porcentaje muy, muy elevado de sentencias condenatorias cuando el fiscal decide ejercer su pretensión punitiva a través de un juicio, porque es una actividad que es costosísima para el Poder Judicial, es costosísima para el Estado, y entonces tiene que tener un sentido. Esto se está emparentando entonces con lo que se llaman criterios de oportunidad, que viene a condicionar o a cambiar la regla de la legalidad que se exigió siempre. Cuando yo estudiaba Derecho Penal, había que acusar todos, el 100% de los delitos. A mí me tocó hacer en el año 62 una ley orgánica, junto con un juez penal que después terminó su día siendo fiscal general de la Corte. Hablo del inolvidable Norberto Iturralde, que quiso poner esta norma: en caso de duda, el fiscal tiene que acusar. Era al revés, ¿no? En caso de duda se absuelve, según acá le invertimos, no sé, de un cláusula de dudosa constitucionalidad. Aquí es, sí, acá es totalmente distinto. El fiscal distinto. elige si acusa o no acusa. Exactamente. Y para acusar, el Código Procesal Penal de Santa Fe hoy nos exige que tengamos la certeza de obtener una sentencia condenatoria. No quiere decir que Yo pregunto, ¿esa aplicación de la oportunidad está arreglada? ¿Hay que explicar el por qué sí o el por qué no? Sí, en el caso nuestro sí. No es una oportunidad libre, sino reglada. El artículo 19 del Código Procesal Penal determina cuáles son los casos en los que se podría aplicar un criterio de oportunidad y no acusar a pesar de tener la evidencia suficiente y poder armar una teoría del caso que me permita una acusación. Ahora, también podría ocurrir que el fiscal decida no acusar, no en ejercicio, no por aplicación de un principio de oportunidad, sino decida no acusar porque entiende que no puede construir una teoría del caso sólida que le permita acusar, y en ese caso lo que va a hacer es o desestimar si no imputó o archivar si imputó. El fiscal tiene que estar muy seguro de que va a obtener una sentencia condenatoria, de que la pretensión punitiva condenatoria va a tener lugar en el marco del debate oral que se va a realizar, si es que pasa, obviamente, la etapa intermedia, donde también se podría dejar sin efecto la pretensión punitiva del fiscal. Perfecto. Ahora, entonces, en ese... Pues ya tenés una teoría del caso, ya la construiste. Ahora, ¿qué haces? La construimos. Tenemos una teoría del caso. El Código Procesal, vos sabés, hoy nos permite algunas salidas alternativas, podría ser un acuerdo abreviado, podría ser una probation, podría ser un principio de oportunidad. Vamos a suponer que de las conversaciones de las partes no surge ninguna de estas posibilidades y el fiscal ejerce porque considera que puede, considera y está seguro que puede ejercer una sentencia, que puede ejercer una pretensión punitiva que le permita obtener una sentencia condenatoria. Entonces el fiscal lo que va a hacer es acusar. Va a acusar y va a ejercer su pretensión punitiva. Pero acá aparece lo más complejo. A mí me parece que acá es donde surge la complejidad de la tarea fiscal, que es ser persuasivos, que es entender que ese edificio que construimos, digamos, en la teoría del caso, además tiene que poder ser llevado de manera persuasiva a un juicio,
y todavía no estamos hablando de jurados, todavía estamos en Persuasiva para convencer a alguien de algo. persuasiva para, eso es exactamente, persuasiva para convencer, en este caso un tribunal, de 1 o 3 jueces, y ni hablar de lo que nos vamos a tener que ocupar de esto cuando los juzgadores sean jurados, que pareciera que es una cosa que en la provincia de Santa Fe puede llegar a venir. Entonces tenemos que tener en cuenta ese fenómeno psicológico complejo, que es la persuasión de una persona intentando influenciar a otra, obviamente de manera no coercitiva, y esto tenemos que tener en cuenta como punto de partida que está vinculado a cualquier cosa que nosotros hagamos en la sala de audiencias, no solamente en lo que tiene que ver con la construcción de la teoría del caso. Va a tener que ver con qué decimos, va a tener que ver con cómo nos vemos en la sala de audiencia, va a tener que ver con cómo actuamos, con cómo nos movemos, con cómo reaccionamos frente a determinadas cuestiones, con nuestra historia como fiscales, con nuestra historia con nuestra credibilidad como fiscales, con cómo hablamos, con cómo nos paramos, con cómo nos sentamos. Cada cosa que nosotros hagamos en la sala de audiencia va a contribuir o no a la posibilidad de persuadir, en este caso, un tribunal. Es muy importante lo que estás diciendo, Matías. Yo te recuerdo que Carneluti en aquellas locuciones radiales logró un librito precioso que se llamaba Las miserias del proceso penal, donde dijo que el proceso era un drama, así lo definió, pero es un drama que se actúa. Vos me estás hablando de una presencia que actúa, tenés que ser convincente como un actor en el escenario. Sin duda. Sin duda, y esto se discute, Hay algunos especialistas en litigación que dicen para litigar no hay que saber actuar, hay que saber litigar. Sí, por supuesto, hay que saber litigar, pero hay algo de esto que tiene que ver con la persuasión y tiene que ver con, por ejemplo, te doy un ejemplo de lo más estúpido, pero si yo quiero transmitirte a vos como juez un suceso que pasó rápido, probablemente sea mejor que te lo cuente rápido. Y si yo quiero transmitirte a vos como juez un suceso, porque me importa mi teoría del caso, un suceso que pasó lentamente, probablemente si te lo cuento lentamente y de a poco, te voy a dar muchísimo más la posibilidad de que vos te imagines y te hagas una película mental de un suceso que ocurrió lentamente. Entonces, el tono, el ritmo que yo decida poner en determinadas circunstancias de mi alegato de apertura es crucial. ¿Cuándo voy a decidir levantar la voz mucho más? ¿Cuándo voy a decidir que esto sí o sí lo tienen que escuchar los jueces? Y voy a hacer algún movimiento y voy a decir alguna palabra para recuperar a lo mejor la atención de los jueces perdida. Nosotros nos vemos muchas veces, imagínate, en situaciones donde, no tanto en los alegatos de apertura, pero sí en los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura muchas veces hablamos 2 horas, 1 hora, 1 hora y media, en casos simples, en casos con hechos simples, no hablemos de investigaciones complejas. Hablemos de casos simples, casos de 20 testigos, a lo mejor, un abuso sexual con 20 testigos, nosotros nos pone ante la necesidad de hablar 1 hora frente a un tribunal normalmente formado por 3 jueces. Para hacer mérito de 20 testimonios. Para hacer mérito de 20 testimonios. Tenemos que saber que no vamos a tener la atención plena y absoluta de ellos durante esa hora, pero sí tenemos que decidir cuándo vamos a querer que ellos nos presten absoluta atención. Y para eso podemos usar distintas técnicas. Para eso podemos en un momento estar sentados y pararnos, o cambiarnos de lugar, o acercarnos, o mirarlos fijamente, o decirles, y acá viene lo importante. Todas técnicas que usamos incluso para dar clases, ¿no? Que las utilizamos para recuperar muchas veces la atención perdida del alumnado, por ejemplo. Entonces, eso es. Entonces, que no hay que saber actuar, no hay que ser un actor, pero sí hay que saber manejar situaciones de este tipo para poder ser un buen litigante.
Para dominar la situación, que no te la domine el abogado de la defensa. Que no te la domine el abogado de la defensa, y ni te cuento cuando estás haciendo un contraexamen que no te la domine el testigo. ¿Mm? El control del testigo en el contraexamen es crucial, y para eso hay que tener mucha presencia física y psicológica. Y mental, la habilidad para ver qué voy a decir, ¿no? Y además hay que escuchar, o sea, es muy importante, es tan difícil la tarea de litigar muchas veces, tanto en un examen directo como en un contraexamen. El examen directo, digo, para que se entienda, el que hace la parte que citó al testigo. En ese caso tiene un montón de limitaciones, no puede hacer preguntas cerradas ni sugestivas, siempre tiene que preguntar de manera abierta. En un contraexamen, uno sí puede preguntar sugestivamente, puede hacer preguntas por sí o por no. Y ahí es donde hay que lograr que el testigo no diga más ni que sí, no diga más solamente que sí o que no. Porque cuando el testigo empieza a hablar en un contraexamen es cuando corremos riesgo que ingrese información no deseada para la parte y, en definitiva, que termine siendo resentida nuestra teoría del caso. Entonces, la presencia, dónde me paro para hacer un examen directo, va a ser muy distinto de dónde me pare para hacer un contraexamen. Porque en un examen directo, yo me voy a parar en un lugar más neutral para que los jueces miren al testigo y escuchen al testigo. En un contraexamen me voy a parar en un lugar donde voy a querer lograr que los jueces me miren más a mí, porque el que introduce la información en el contraexamen es la parte, es el fiscal o el defensor, y el que introduce la información en un examen directo es el testigo. Entonces, ¿dónde me voy a parar? Es totalmente distinto. ¿Cuál va a ser mi actitud? Va a ser totalmente distinta, y además esa actitud va a estar muy vinculada a la hostilidad que me muestre cada uno de los testigos que por ejemplo, yo estoy contraexaminando. Entonces, esto hay que tener, para poder ser un buen litigante, no digo un manejo de la actuación, pero sí un manejo de las corporal y de actitudinal que nos permita cumplir con determinados objetivos en el momento de estar litigando. Y esto es difícil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil, es difícil. Y además la facultad no te prepara para eso, ¿no? Hay que buscar Además, una preparación fuera de la facultad. Es una preparación fuera de la facultad, hoy hay una materia que es opcional, debería ser, hace muy pocos años que hay una materia que es opcional, no en la época que yo era alumno, y debería ser sin ninguna duda obligatoria. Cuando yo era estudiante, la primera o segunda materia de la carrera después de introducción era psicología jurídica, materia que ya no se da más en ninguna universidad de Argentina y que era muy importante para estos efectos, ¿no es cierto? Claro que sí, porque además tenemos que incursionar, cuando nosotros hablamos de persuasión, tenemos que incursionar en las teorías de la cognición. Sin duda que tenemos que incursionar allí, porque la teoría de la cognición es lo que nos va a marcar un montón de circunstancias que nos van a servir en el momento de litigar y tratar de convencer a alguien. Pero también habría que estudiar sociología judicial, ¿no? Porque es distinto en nuestro medio, hay gente que no lee y escribe, hay gente que tiene miedo terrible, cerval, de entrar en un juicio, gente que vive en el filo de la ley, que llega al tribunal y tiembla, aunque no esté mintiendo. Me parece que habría que estudiar ciertas cosas que tendríamos que buscar una explicación y una base para los fiscales, ¿no? Porque ahora son muchos los fiscales, es una salida laboral muy importante. Sin duda que tenemos que estudiar un montón de esas cuestiones que tienen que ver con las testimoniales. El otro día no fue un juicio mío, pero ocurrió algo muy interesante, ¿no? Era un hecho de robo calificado por el uso de arma de fuego. Hay un estudio muy importante que han realizado ya muchos autores, incluso universidades, incluso algunas ONG privadas, que determinan que la persuasión, la posibilidad de percibir cómo está vestida una persona, la fisonomía de una persona que nos está apuntando con un arma de fuego, es prácticamente nula, es muy difícil.
porque lo que hacemos es mirar el caño del arma de fuego. Entonces estábamos frente a una situación, el fiscal se encuentra frente a una situación donde el principal testigo, que había sido apuntado con ese arma de fuego, no había logrado describir de manera exacta cuál era la remera que tenía puesta el agresor en ese momento. Cómo era la remera que tenía puesta el agresor en ese momento, era una remera bastante característica, una remera bastante difícil de olvidar, pero no la había podido percibir. Y la había descrito en una primera declaración previa que había hecho la Fiscalía de manera distinta. Por supuesto que esto estaba acompañado con otros elementos probatorios que daban cuenta que el que había perpetrado el hecho era el que estaba allí acusado en ese momento. Pero obviamente que cuando la defensa ataca a ese punto, el fiscal se encargó de traer al debate oral todos estos estudios que plantean porcentajes de situaciones en las que la percepción de una determinada persona en una determinada situación de estrés disminuye notoriamente, incluso en situaciones donde la situación no es tan de estrés. Mira, nosotros damos litigación junto con, muchas veces nos ha tocado el placer de dar litigación junto con Claudio Puccinelli, un profesor que vos conocés muy bien. Y hemos hecho un ejercicio que surge de un libro que se llama El gorila invisible. En El gorila invisible da cuenta de muchos ejercicios de persuasión que se han realizado en personas y cómo esas personas no perciben lo que está aconteciendo a su alrededor y incluso muy cerca suyo. Hay un ejercicio que lo pueden encontrar en YouTube, donde se le pide a los alumnos, y no es una situación de estrés, a lo mejor es una situación de estrés porque el profesor le está pidiendo algo al alumno, pero no es una situación de estrés cuando alguien me está apuntando con arma de fuego, claramente, que cuente cuántos pases se dan un equipo de básquet, que está filmado en ese momento, picando previamente la pelota. Son 5 personas dándose pases, picando previamente la pelota. Entonces, los alumnos se dedican a contar cuántos pases dan esos 5 integrantes del equipo de básquet, y por supuesto que algunos atinan con el número y otros no. Algunos dicen 19, 17, 18, no importa, a lo mejor dicen 2 más o 2 menos, o 1 más o 1 menos, pero lo importante es que en el medio de ese ejercicio, en el medio de que se están dando esos pases, hay un gorila que pasa por detrás, hace un baile y se va. Y ese gorila no lo ven. No lo ve nadie ese gorila. Porque cuando se le pregunta. Están atentos a otra cosa. Están atentos a otra cosa. Cuando se le pregunta a los alumnos, ¿qué más vieron? Nadie dice vi un gorila pasar. Y pasa un gorila por detrás. Claramente se ve un gorila pasando por detrás de esas personas dándose un pase y nadie lo ve. Hay experimentos donde viene una persona a un mostrador y pide un perfume. Entonces, el vendedor le dice, sí, espere que lo tengo acá abajo. Y desaparece por debajo del mostrador, como si yo estuviera desapareciendo ahora, y como si estuviese yendo a buscar el perfume. La persona es de raza negra. Y cuando sube otra persona, aparece una persona que es rubia y de ojos celestes. Y no se dieron cuenta que cambió. El comprador no se dio cuenta que cambió. Entonces, la percepción de los testigos es algo que estudiamos mucho y que tenemos muy en cuenta porque es extremadamente importante. Y por eso han aparecido todas las corrientes que le dan muchísima validez a la prueba objetiva. Yo creo que los testigos siguen siendo importantes y van a seguir siendo importantes, pero obviamente apoyados por la prueba objetiva, que puede ser, por ejemplo, una filmación. Hoy nos encontramos con situaciones donde las filmaciones nos dan una mano importante. Hoy hay cámaras de seguridad en muchos lugares de la ciudad de Rosario, por ejemplo, y eso nos da la posibilidad de tener una evidencia objetiva que es que a veces se ve mejor y a veces se ve peor, pero que nos está marcando la posibilidad probatoria. Quiero interrumpirte. La ley de partidas
contaba el número de testigos, porque ya en el siglo XIII, se consideraba que la prueba testimonial era una prueba imperfecta. Pero a tal punto es imperfecta la prueba, que el Código Procesal Civil de la provincia de Santa Fe, en norma que aparece en 1880, se reitera en el año 40, se reitera en el 62, y es la ley vigente, creo que es en el artículo 204 que los jueces tendrán que admitir siempre la prueba de testigos sin importar la opinión que tengan sobre ella. Yeah. Es decir, se les manda que los escuchen a pesar de que no sirven los testigos. ¿No? Porque los testigos es una cosa que el testigo vio, otra lo que creyó ver, otra lo que internalizó, otro lo que comprendió de esto. Y ahora me lo tiene que pasar a mí. Y me lo va a ver cómo me lo va a decir. Y yo tengo que escucharlo, internalizarlo, comprenderlo y a ver qué opino yo, qué entiendo yo de lo que el testigo me está diciendo. Es una palabra muy difícil de comprender, ¿no? Pero es imposible sacarla. Por eso es lo que me estás diciendo y la mayor importancia es que se apoye en pruebas objetivas. Pero atención, esta objetividad de la filmación, por ejemplo, estamos hablando de filmaciones públicas, no de filmaciones inducidas y privadas. No me pongo yo acá una cámara y no te digo a vos, porque lo que estoy haciendo es introducir una prueba ilegítima. Quiero que me expliques eso, por favor, porque la gente no entiende esto. ¿Okay? Yo voy, filmo y... No, por ejemplo, estamos hablando de cámaras de seguridad que están en la ciudad de Rosario, en las calles, y que están filmando todo lo que va ocurriendo en determinados lugares. No estamos en presencia de situaciones donde estemos tratando de provocar una conducta delictiva, y a partir de la provocación de esa conducta delictiva estamos con una cámara oculta filmándola en el momento de la provocación, porque ahí... Es decir, lo que importa es que la cámara preexiste, está puesta para toda situación, se supone que yo debo conocer que me están filmando, y que estoy en la vía pública. Están provocando las cosas para que yo lo haga, ¿no? Exacto, estoy en la vía pública y que tengo que aceptar la situación de que puedo estar siendo filmado justamente porque estoy en un lugar público, en la vía pública. Oye, Matías, volvamos para acá. ¿Qué es un alegato de apertura, para diferenciar del alegato de clausura? ¿Qué es un alegato de apertura? ¿Qué pasa? ¿Cómo empieza esto? Y esto empieza, el alegato de apertura normalmente es algo mucho más corto que el alegato de clausura. El alegato de apertura yo tengo que plantearlo desde algunas cuestiones que me va a marcar ese GPS que me marcó la teoría del caso. Yo ¿Se realiza dónde? ¿Dónde se realiza el alegato de apertura? ¿Dónde y cuándo? El alegato de apertura, el juicio inicia con el alegato de apertura, salvo que haya algún planteo previo. El juicio inicia con el alegato de apertura de la Fiscalía. Eso es una ventaja para la Fiscalía. O sea, está el juez sentado, llama en audiencia, llama al fiscal, llama al imputado y su defensa y dice, señor, hable. Señor, y vos arrancás diciendo lo que te parece. Ese es el alegato de apertura. Exactamente. Señor fiscal, su turno para formular el alegato de apertura, y ahí se inicia la cuestión. Yo acá tengo que tener ¿sería la demanda civil? Sería el equivalente a la demanda civil. Quizás también la acusación lo sería, ¿no? Los dos momentos los podríamos asimilar a la demanda civil. Pero el alegato de apertura es sumamente importante, como te decía, y es sumamente importante la posibilidad que tenemos los fiscales. Yo me acuerdo una vez discutiendo, y le termino dando la razón a un defensor que me decía que no es que le termino dando la razón, pero le termino dando la razón no legalmente, pero sí en cuanto a lo que estaba diciendo, que él, en el marco de las garantías constitucionales, podría llegar a elegir querer alegar primero. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, mira, mejor que alegue primero el otro, porque yo después ya sé qué dijo el otro, y entonces a partir del alegato del otro yo construyo el mío. Pero de todas maneras... ¿Quién podría decir eso? ¿El imputado? El imputado o el defensor. Pero de todas maneras, digo,
podemos pensar, yo lo que te estoy Pero diciendo es, eso sería absurdo. ¿Qué van a contestar? ¿Qué van a alegar? sería absurdo, pero lo que me estaba planteando este defensor es algo que pasa en la realidad. Porque muchos te dicen, no, yo prefiero que alegues vos primero, porque alegás vos primero y yo después armo mi alegato. Digo, esto siempre desde el punto de vista estratégico, ¿no? Siempre desde la estrategia, porque acá estamos hablando de estrategia, de estrategia de litigación. Entonces, si alegás vos primero, porque si vos no decís algo, yo no lo meto tampoco en el debate, yo tengo la ventaja de que vos alegues primero. Vos sos mano, entonces vos tenés que hablar primero. Pero lo que algunos defensores indican y se han percatado es de que si tenés un buen litigante haciendo un buen alegato de apertura, después es muy difícil sacar eso de la cabeza. O sea, una vez que la persona a quien vos querés persuadir se formó la película que vos quisiste que se forme en su cabeza, para lo cual tenés que tener infinidad de cuidados que si querés los podemos hablar también. Si vos lograste, siendo un buen litigante, haciendo un buen y preparado alegato de apertura, entrar en la cabeza de quien tenés que persuadir, en este caso el juez, y que el juez se forme la película que vos quisiste que se forme, es muy difícil sacársela después. Oye, pero a ver, yo no lo puedo comer, es incoherente esto, ¿no? Porque, a ver, yo en una demanda civil la contesto diciendo, no es cierto lo que me están diciendo. Si yo no sé cuál es la teoría del caso fiscal, no tengo una impronta fiscal, una acusación fiscal, ¿de qué me estoy defendiendo? Vengo a hablar de No, que soy un buen muchacho, de que dormí bien anoche, de que cuido a mis chicos. sin duda que es la lógica jurídica indica que el que tiene que alegar es primero el fiscal. Pero digo, a partir de este planteo que me hacía este defensor, a partir de este planteo que me decía, es cuando te entras en razón de la gran oportunidad que como litigante vos tenés de hablar primero. Porque muchos dicen, y es peor hablar primero. No, pero estratégicamente es mejor. Si vos lográs un buen alegato de apertura, mejor que hables primero. Y mejor que hables primero, a eso me refiero, digo, nunca vamos a encontrar en un juicio donde la defensa sea el primero que hable. Siempre vamos a encontrar con la fiscalía, porque aparte tenemos que saber que el juez, ese juez que viene sin saber lo que pasó en la investigación penal preparatoria, tiene que saber cuál es la teoría del caso del fiscal. Y esa es la primera vez que el fiscal, frente a ese tribunal, ya lo habrá esbozado frente a otros tribunales de investigación penal preparatoria o de la etapa intermedia, pero la primera vez que el fiscal, frente a ese tribunal, va a esbozar su teoría del caso. Y ahí es donde ese tribunal va a conocer por primera vez esa teoría del caso. Y para ser buenos litigantes, si somos buenos litigantes, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Un montón de cosas que tienen que ver con ese alegato de apertura. Ese alegato de apertura tiene que tener un tema, por ejemplo, lo que llamamos tema, que es la fuerza moral del caso, la justicia de la teoría del caso, la razón de la existencia del tipo penal y la razón de la explicación de por qué hoy estamos acá en un juicio oral y por qué hemos acusado a una determinada persona de la comisión de un delito. Ese es el marco de la historia, el marco que yo le quiero dar a la historia y que me va a marcar cuál es la injusticia del caso concreto. Pero además, tengo que tener en cuenta el marco referencial. Y cuando digo el marco referencial, tengo que tener en cuenta quién es la persona a la que estoy persuadiendo. ¿Cuál es la historia de esa persona a la que estoy persuadiendo? Porque eso va a condicionar mi alegato de apertura. No es lo mismo tratar de persuadir a un juez con una determinada ideología que tratar de persuadir a un juez con otra ideología, y eso tiene que ser absolutamente considerado en mi alegato de apertura. Yo no puedo dejar de lado, cuando armo el alegato de apertura, estas dos cuestiones, el tema y el marco referencial de la persona a la que le estoy... Eso está muy bien pensado. Vos sabés que Piero Calamandrei, en el elogio de los jueces,
dice que él llevaba una libretita como vos litigante, donde tenía cada juez abierto una página, y anotaba lo que fuere ahí adentro, qué le gustaba, qué no le gustaba, hincha de qué partido de fútbol era, etcétera, si usaban los bombones, si era gordo, si era flaco, si era diabético, para no incurrir en problemas en el momento de lo que estás diciendo, es exactamente igual, porque el juez hay que ver si es piadoso o impiadoso, en lo civil si es locadorista o locatarista. Al juez Claro. Lynch no se le escapó nunca a nadie de ahorcarlo. Y qué bueno, está muy bien eso. No es lo mismo un alegato frente a uno que frente al otro. Eso está muy claro, ¿no? Muy claro. Eso es así y tenemos que tenerlo en consideración. Y además tenemos que tener en consideración un montón de otras razones para poder ser persuasivos, para poder realmente tener buena recepción en ese alegato de apertura. Es fundamental. Hay litigantes que no le dan tanta importancia al alegato de apertura, pero es fundamental. Es un momento fundamental del Es debate. cuando el juez se convence, hijo. Es cuando el juez se Cuando convence. el juez se convence o no se convence. Ahora, Entonces, de algo, él se va a convencer de algo. a Para la partir de izquierda o para la algo, derecha, de algo se va a convencer. Él va a hacer su propia teoría del caso en ese momento. Lo demás va es a ser cuando, para reafirmar lo que él quiere hacer, ¿no? es cuando les presto los anteojos al juez para que vea a la Así es, prueba, así para es. que vea la prueba a través de los anteojos que yo quiero que la vea. Si yo no logro que el juez se ponga esos anteojos, la prueba la va a ver de una manera, porque siempre la prueba se puede ver. Porque Hay todo es del color del cristal con que se mira. Todo es del Exacto. color del cristal con que se mira, desde el tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, si yo quiero que lo vea con el color de cristal que yo quiero, tengo que ser muy persuasivo en el alegato de apertura. Tengo que estar Te muy bien preparado. felicito, es una muy atinada a la observación, muy atinada a la observación, ¿no? Esto, por Tengo, supuesto, tengo- en general no se sabe, ¿no es cierto? Hay que advertir esta circunstancia. O en hay que general la gente advertirlo. va a un juez y no sabe quién es, ni qué hace, ni de qué se trata. Exactamente, exactamente. Hay que conocer las decisiones que ha tomado el juez al que le Sí. vamos a hablar. Porque si nosotros conocemos las decisiones que toma ese juez, le podemos hablar de una manera más persuasiva, podemos preparar mejor nuestro discurso en el alegato de apertura y podemos lograr mejores resultados luego en la apreciación de la prueba. Esto Por eso sin es que hay duda. abogados y abogados, Matías, abogados que saben y luego que no saben lo que tienen que hacer, ¿no? Por eso. Fiscales y Eh, eh, fiscales. sí, 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 los hay muy buenos en el Ministerio Público de la Acusación, pero sí, sin duda que en un sistema como el que estamos transitando en el acusatorio adversarial, sin duda que el abogado influye y mucho. En un debate oral donde el juez llega sin contaminación previa, para llamarla de alguna manera, sin estar imbuido de lo que es la investigación del fiscal, y es ahí donde va a aparecer la investigación del fiscal en toda su dimensión, sí llegará sabiendo, conociendo el hecho, la imputación, conociendo la calificación jurídica y los testigos que van a venir, pero no sabe qué van a decir, no sabe cuál es la teoría del caso del fiscal. Sin duda que ese juez que llega de esa manera a un juicio, en el marco de un sistema como el nuestro, el abogado, la parte, el fiscal y el defensor van a ser cruciales en el resultado de ese juicio, sin duda. Sin duda, creo, y no sé si vamos a coincidir en esto, creo que es mucho más importante la parte del abogado, el rol, el cómo litiga el abogado en el marco de un juicio oral que en el marco de un juicio escrito. Claro, por supuesto, por supuesto. Si Oye, no, Juan, a ver, el alegato de apertura, vamos a juicio. Se desarrolla la prueba delante de las partes, preguntás, contrapreguntás, lo que fuere. Llega el momento crucial del alegato de clausura. ¿Qué hacemos acá para diferenciarlo del alegato de apertura? Estamos ya terminando el juicio. bueno, ahí ya en el alegato de apertura estamos en presencia de, sí, el análisis de lo que pasó en el juicio, el análisis de la evidencia que se produjo en el juicio. Cada una de las partes querrá hacer hincapié en digamos, en parte de la información que se introdujo en el juicio, que las pruebas se introdujeron al juicio, querrá hacer su interpretación de esa información y querrá evaluar, y esto es muy importante,
la calidad de la información que ingresó en el juicio. ¿Qué calidad tiene la información que ingresó de determinado testigo? ¿Qué calidad tiene la información que ingresó otro determinado testigo? Y acá viene lo importante. Cada cosa que hagamos en el juicio lo tenemos que hacer pensando en el alegato de clausura. Cada cosa que nosotros hagamos en un contraexamen lo tenemos que hacer pensando en lo que queremos decir en el alegato de clausura. Porque si yo logro, por ejemplo, en un juicio, que ingrese información que favorece mi teoría del caso y logro ingresarla a partir de un testigo que trajo la contraparte, tiene muchísimo más valor que si logro ingresarla a partir de un testigo que yo traje al juicio. Claro. Entonces tengo que estar muy atento a todas esas posibilidades que me da el juicio, y a veces me la da en el momento, a veces no la podemos prever y nos la da en el momento, todas esas posibilidades que se abren en el momento, por ejemplo, de un contraexamen. En alguna palabra que dice el testigo, esto se ve... A ver, nosotros cuando enseñamos litigación lo enseñamos a partir de muchos ejemplos que surgen de películas y de series. Una serie muy interesante de ver es una que está en Netflix, que es Así nos ven, que trata de un caso real donde se acusa a cuatro personas, o a 5 chicos, de un homicidio brutal y que, bueno, con el tiempo se pudo determinar que no tenían nada que ver. ¿Qué serie es? ¿Cómo se llama? Así nos ven, así nos ven. Así no. Así nos ven. Es una serie muy cortita de 4 capítulos que se puede ver y que nosotros lo usamos mucho para los cursos de litigación. Y después en Netflix también está el reportaje que les hace Oprah Winfrey, la famosa conductora estadounidense, a los verdaderos protagonistas de ese episodio, de ese debate oral, y a los actores que personificaban a cada uno de ellos. Pero es sumamente interesante, por ejemplo, ver cómo tiene 2 o 3 escenas donde el litigante percibe en el momento del contraexamen una línea de contraexamen que no tenía prevista. Entonces, por eso digo, cómo hay que escuchar, cómo es tan importante la escucha del testigo. Y ahí radica una de las mayores dificultades, porque uno está en el momento de litigar en una situación en que no quiere olvidarse de nada, de ningún tipo de información que quiere ingresar al juicio, está probablemente con un apunte o con algún dispositivo en la mano que le está marcando cuál es esa información, está con un asistente que le está marcando también y está controlando que ingrese toda la información, al mismo tiempo tiene que realizar la tarea más importante, que es escuchar al testigo. Escuchar al testigo es crucial, porque muchas veces el testigo, a veces de la contraparte, nos ofrece una línea de contraexamen que no teníamos prevista. Nosotros, cuando vamos a contraexaminar, ya tenemos líneas previstas de contraexamen. Tenemos 3, 4, 5, dependiendo del testigo, líneas de contraexamen que vamos a pretender realizar respecto de ese testigo. Pero muchas veces, a partir de determinadas manifestaciones de un testigo, surge una línea de contraexamen que no teníamos prevista y que tenemos que entrar, y a la que tenemos que entrar con los riesgos que se implica, pero a la que tenemos que decidir en un segundo si entramos o no, porque eso tiene mucho riesgo, porque es algo no previsto. Todo lo que no esté previsto en un debate oral genera un riesgo muy importante, pero en una milésima de segundo tenemos que decidir si entrar o no a esa línea de contraexamen para explotarla y quizás lograr información favorable a nuestra teoría del caso, dicha por un testigo de la otra parte. Y eso tiene un valor inconmensurable en el alegato de clausura. O sea, vos no podés perderte un instante, tenés que estar con todas las antenas puestas frente al testigo. Mira, verle la cara, verle los ojos, ver si tiembla, verle... Absolutamente todo. El mejor ejemplo de eso son las objeciones. Cuando la otra parte está examinando o contraexaminando, nosotros tenemos obviamente la posibilidad de objetar una pregunta si no está hecha dentro de lo que permite lo que esté haciendo la parte, ¿no? Las reglas del testimonio. Las reglas las reglas del examen directo y del contraexamen. Entonces,
nosotros en una milésima de segundo tenemos que decidir si la pregunta es objetable o no, lo cual ya presenta cierta dificultad, pero tenemos dos decisiones que tomar en esa milésima de segundo. Es si es estratégicamente aconsejable objetar esa pregunta. ¿Mm? Podemos determinar que la pregunta es objetable, pero que no la queremos objetar, porque entendemos que la otra parte se está equivocando en hacer ingresar esa información y queremos que el testigo la ingrese. Y encima preguntado por la otra parte. Todo eso lo tenemos que decidir en una milésima de segundo, donde tenemos que gritar objeción y además tenemos que fundar la objeción. Es decir, la situación de debate oral, digamos, en toda su dimensión, cuando se desarrolla en toda su dimensión, como se está desarrollando en la provincia de Santa Fe, y cuando cada cosa, como hablábamos al principio, tiene influencia en el resultado, es una situación muy, muy estresante y muy, muy cansadora. Es una situación en la que no podemos estar más de 5 o 6 horas por día. Y tomándonos los debidos... Y ya es mucho, y ya es mucho, y ya es mucho. Y ya es mucho, y ya es mucho. ¿Cuál es el promedio de duración de un juicio en Santa Fe? De un juicio de mediano, ¿no es cierto? No hagamos del asesinato del rey o no. No, un juicio mediano es el que vamos a tener, por ejemplo, yo voy a tener la semana que viene. Estamos hablando de 18/19 testigos de la Fiscalía, 8, porque después puede ser que se desistan, por eso 18-19, son 19 en realidad. Podemos tener 8/10 testigos de la defensa, eso entre alegato de apertura, producción probatoria, incluyendo la documental y alegato de clausura, nos va a llevar, entiendo, 4 jornadas que se pueden extender cada una 5 horas. Eso es más o menos lo que estamos calculando que nos va a llevar. Lo que yo pienso. Oye, estoy viendo, y me llama la atención, los juicios que son políticamente trascendentes. La ESMA, por ejemplo, ese tipo de juicios, ¿no es cierto? Donde hay historia argentina detrás, que están convocando, por ejemplo, a 1000 testigos. Sí. Jurídicamente, en tu experiencia, ¿tiene sentido llamar a 1000 testigos? No tiene sentido, para mí no tiene sentido ni llamar a 200. En ningún caso entiendo que pueda meritar llamar a 200. Pero lo que pasa es que también eso sería imposible en el sistema acusatorio adversarial hoy que tiene la provincia de Santa Fe, donde el testigo tiene que declarar, tiene que ser examinado, contraexaminado, y no hay otra forma que ingrese esa información. En el marco de algunos otros juicios que se produjeron, a lo mejor el número de testigos impresiona de antemano, pero muchas veces, porque además hay que lograr que vayan los testigos. La organización de un juicio es monstruosa con 1000 testigos. Lograr que vayan 1000 personas a un juicio es una tarea imposible. Pero claro, en el último encuentro de maestrías vino Daniel Urigado, que es uno de los jueces de juicio oral de la capital federal que tiene uno de estos pleitos, no sé cuál de ellos, suponte que el de la ESMA, que contó allí en un relato que hizo, que había tenido en ese juicio 500 horas de juicio, y le había llevado ya prácticamente 3 años, ¿no? Porque además no hacen una audiencia continua de lunes, martes, miércoles, jueves, hacen los días miércoles. Claro, si yo de los días miércoles, de 2 a 6, puede estar 7 años con una causa, ¿no? Claro, exactamente. Así se hacen algunos juicios, y además son salas de juicio que se terminan convirtiendo muchas veces en salas de lectura, porque si no está con la más mínima situación o justificación de por qué no está el testigo presente, lo que se hace es incorporar la declaración del testigo en la etapa de instrucción. O sea, cosa que nosotros tenemos absolutamente imposibilitada, salvo que sea un anticipo jurisdiccional de prueba. Salvo que hayamos hecho un anticipo jurisdiccional de prueba, lo cual ya tiene que estar hecho de antemano y tiene que estar autorizado, o por lo menos acordado entre las partes. Entonces, si transformamos, o sea, esos juicios de 200, 300 o 1000 testigos son posibles en el marco de otros sistemas, no en el marco nuestro. En el marco de nuestro sistema, hoy se está llevando a cabo un juicio que arrancó con 250 testigos, que probablemente termine en 170 y se hace una monstruosidad.
ya es una monstruosidad inabarcable, ni te cuento... Sin dar nombres, ¿cuál sería un hecho sin dar nombres, cuál sería un hecho para que vengan 150 testigos? Y una causa por homicidio con 19 imputados, por ejemplo, estoy hablando. O una causa... Pero serían testigos de descargo, para decir que son buenos muchachos los imputados, porque no va a haber 170 testigos que vieron el hecho. Muchos son testigos de descargo, lo que pasa es que no solamente incluye un homicidio, sino incluye falsedades ideológicas, algunas otras conductas delictivas en el medio que también requieren sus testigos para probarlas, o la causa de la explosión de Calle Salta, llevó muchísimos testigos, causas de compleja investigación que tienen que ver con hechos de carácter complejo, como podría ser un juicio por algún delito ambiental o algún delito económico. Pero a ver, el centro de la calle Salta, que se desmoronó el edificio porque un gasista dejó abierta ¿Para qué 100 testigos? ¿Para mostrar que el hecho o los daños individuales de cada una de las personas? Sí, puede ser eso también, pero además para demostrar las conductas delictivas que según la teoría del caso de la Fiscalía habían incurrido cada uno de los imputados, que eran muchos. Porque en esa cadena causal, que fue la teoría del caso de la Fiscalía, participó, de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía, un montón de gente. Entonces, ¿Cómo terminó ese caso? ¿Lo recordás vos? Con un solo imputado, ¿no? Con un solo condenado. Un solo condenado, sí, no en primera instancia. No, sinceramente no conozco cómo terminó en segunda instancia. Oye, ya estamos más de una hora conversando, tengo que empezar a terminar esto. Tenés la sentencia. La sentencia ha sido contraria a lo tuyo y el demandado, el imputado no está condenado, por tanto está absuelto. ¿Podés impugnarla? Sí, claro que sí, yo entiendo que sí. Bueno, hay posturas que dicen que entienden que el doble conforme es una garantía en favor del imputado, que el fiscal va a tener una sola oportunidad, pero son minoritarias, por lo menos en el caso de los jueces de primera instancia. Eso es lo que dice un solo tiro, ¿no? El fiscal tiene un solo tiro. Eso dicen lo que... ¿Podés explicar eso? Explícamelo eso para que la gente lo entienda. Bueno, claro, porque además tiene que ver con la producción probatoria que se produce en el debate oral y que esa producción probatoria tiene que ver, se puede producir una sola vez. Los jueces que postulan que el fiscal tiene un solo tiro, están basados en dos argumentos. Uno es el non bis in idem, que no sería aplicable en este caso, entiendo que pero sería absurdo, no estás jugando por segunda, estás controlando una sentencia en su legalidad. Exactamente. Me parece absurdo esto, ¿no? Pero bueno, hay posturas que lo plantean. Pero las posturas que plantean que el fiscal tiene un solo tiro también se basan en que en un sistema como el nuestro, acusatorio adversarial, el epicentro de la cuestión está en el debate oral. Todo lo que pasa en el debate oral. Y es muy difícil que eso pueda ser analizado luego por un tribunal de segunda instancia en su real dimensión. Con la inmediación que se produjo allí, con la posibilidad de contradicción que hubo allí, con la posibilidad de analizar en toda su dimensión, independientemente, bueno, de Casal y el mayor esfuerzo de revisión, todas estas posturas que podemos tener, digo, en su total dimensión se puede analizar una sola vez. Entonces, hay posturas que indican que solamente es apelable por la defensa, pero solamente por la garantía del doble conforme establecida en los pactos internacionales y que están ratificados por nuestro país. Solamente por eso. Explica que es un doble conforme, por favor. Doble conforme condenatorio, o sea que lo que indican algunos pactos internacionales ratificados por nuestro país es que para que una persona pueda, para que se le pueda aplicar una pena a una persona, debe haber dos tribunales que así lo determinen, es decir, que haya un doble conforme condenatorio, lo que se llama un doble conforme condenatorio. Que inclusive
jueces de la ciudad de Rosario lo que están planteando es que la posibilidad de apelar de la defensa está por ese doble conforme condenatorio que tenemos que respetar de acuerdo a los pactos internacionales, que si la Argentina denunciara esas cláusulas de esos pactos, ni siquiera la defensa tendría la posibilidad de apelar una sentencia condenatoria. Es fuerte, ¿no? Pero así lo dicen por esto de que el epicentro está en el juicio oral. El debate. En el debate. En el debate y está una sola vez. Oye, Matías, ya se nos venció la hora de la charla. Yo estuve muy entretenido. Me pareció muy ilustrativa para mí, imagino será para quien nos está escuchando. Me gustaría que esto terminara con algún mensaje tuyo a la gente que necesita saber de estas cosas. ¿Qué le diría un fiscal experimentado como vos a quien no cree en el sistema? Pregunta jodida te estoy haciendo, ¿eh? Sí, sí. Lo del fiscal experimentado corre por tu cuenta, pero el fiscal sí, experimentado, no sé, pero sí entiendo que yo creo en este sistema. Yo entiendo que este sistema ha traído beneficios y sobre todo el principal, digo, ha traído muchos beneficios, pero sobre todo el principal beneficio que ha traído es la calidad de la información que le llega al juez del debate. En eso este sistema es insuperable. Al juez que va a dictar una sentencia absolutoria o condenatoria, le llega la información de primera mano. Está, salvo épocas de COVID, el testigo allí contándole volcándole la información de primera mano y obviamente necesitan de un litigante hábil para poder sacar en ese momento la información de ese testigo. Pero sí, el juez va a tomar de primera mano esa información y la calidad de esa información que llega al juez es insuperable. Ese es uno de los pilares, entiendo, fundamentales del sistema acusatorio adversarial, porque además esa calidad de la información no solamente le llega al juez de primera mano y por eso tiene calidad, sino porque tiene el control de las partes. Porque las partes, cada una controla el ingreso de esa información y tiene la posibilidad de contraexaminar al testigo de la otra parte, y eso es también lo que le brinda calidad a la información de ingreso. Ahí está lo adversarial del sistema, lo adversarial del sistema también hace que la información sea de gran calidad. Oye, Matías, te agradezco mucho este momento, lo disfruté mucho, aprendí muchas cosas. Te lo agradezco, bueno, y esta es tu casa. Nos veremos pronto. Un abrazo fuerte y hasta siempre. Te mando un abrazo, ha sido un placer conversar contigo como siempre.